Planeta al Día, con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentan Expresión Política. Tras las líneas del pluralismo y la libre expresión. Con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Expresión Política. Se inicia en este instante. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación. Hoy estaremos con el señor coronel en servicio pasivo José Moisés Núñez Mejía para conversar sobre la seguridad integral del Estado, vista y observada por parte de los ciudadanos y también de personas entendidas en temas estructurales del Estado ecuatoriano, y principalmente de los aspectos constitucionales y posiblemente el origen de la norma constitucional, la base constituyente. Conocer qué es el Observatorio Ciudadano, para qué y por qué están en acción para hacer visible o simplemente indagar, cuestionar o inquirir al mismo Estado o a los mismos ciudadanos de cuál es la percepción que tienen sobre el Estado. Y el tema, a lo mejor, que es para este programa es la seguridad integral del Estado. Quiero saludar al señor coronel en servicio pasivo para iniciar este programa de opinión a través de la Gran Alianza de Medios de Comunicación en el sur del Ecuador. Señor coronel José Núñez, buenos días, bienvenido a Expresión Política. Muy buenos días, estimado licenciado Pablo San Martín. Un saludo muy afectuoso a su audiencia y a este programa, y agradeciéndole por la oportunidad de dar este espacio para hablar de un tema sumamente sensible y complejo que estamos viviendo en el país, que es la seguridad integral. Uh-huh. Señor coronel, bueno, para iniciar este programa sería primero valorar y que ustedes también desprendan la información del Observatorio Ciudadano, cómo opera y qué es lo que hace y qué debe de hacer también el Observatorio de Seguridad, Observatorio Ciudadano, principalmente sobre la seguridad integral del Estado, señor coronel. Bueno, como sabemos, existe una percepción de participación ciudadana que tiene una norma vigente. Uh-huh. Nosotros como militares oficiales en servicio pasivo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tomamos la decisión de participar activamente como ciudadanos en el año 2019 a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien maneja la participación ciudadana. Y formamos este Observatorio Ciudadano de Seguridad Integral del Estado, que tiene como misión la de observar y recomendar permanentemente sobre el funcionamiento y el cumplimiento de la política pública de seguridad integral en vigencia, para poder contribuir a su mejoramiento de todo el sistema de seguridad integral del Estado ecuatoriano. Los fines de nuestro observatorio es promover el control social, la participación y el diálogo ciudadano para acompañar y vigilar la política pública de seguridad integral y su efectiva aplicación. También nuestro fin es contribuir al mejoramiento del sistema de seguridad del Estado ecuatoriano y fortalecer la conciencia
sobre la seguridad integral del Estado en la población ecuatoriana a fin de coadyuvar la integración de otros observatorios ciudadanos en este tema tan sensible que es la seguridad. Señor coronel, pero ustedes también, dentro de lo que es el Observatorio Ciudadano y lo que usted ha manifestado, por ejemplo, los antecedentes, la organización, el porqué, el fin y el objetivo de esta agrupación ciudadana, porque todos los ciudadanos que habitamos este territorio que es el Estado ecuatoriano, somos ciudadanos, claro, algunos desempeñan actividades y profesiones como usted lo ha señalado, militares en servicio pasivo, pero siguen siendo ciudadanos del Estado ecuatoriano y el deber es observar la seguridad integral del Estado ecuatoriano. Y para ello, por ejemplo, el observatorio, yo no sé cuáles son los objetivos y también las planificaciones que tienen dentro de esta organización ciudadana, señor coronel. Bueno, nosotros, la seguridad no está específicamente ligada a responsabilidad del gobierno, que es el responsable de la seguridad, del bloque de seguridad que hoy están actuando, sino también que nosotros como ciudadanos debemos participar activamente en el tema de seguridad, en nuestros barrios, en nuestros cantones, en nuestras provincias, es decir, que tenemos que ser partícipes para poder aportar significativamente al tema de la seguridad del Estado. Indudablemente que nos falta la colaboración o la participación ciudadana. Hoy el ciudadano se siente con mucho miedo, con mucho temor, con mucha incertidumbre, pero nosotros como ciudadanos también debemos actuar. Nosotros desarrollamos una planificación anual de las actividades que nosotros desarrollamos como observatorio. Esa planificación está remitida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sobre la base de esa planificación desarrollamos nuestras actividades como capacitaciones, como análisis político estratégico del tema de seguridad, como intercambio de experiencias con otros países y también hacemos eventos académicos internacionales y nacionales. O sea, señor coronel, ustedes no únicamente hablan y declaran la seguridad del Estado que tiene que ser de una forma integral, sino que evalúan, procesan, planifican y también cooperan con otras agrupaciones de orden ciudadana para a lo mejor ser analíticos en la estructura del Estado, en las estructuras jurídicas e incluso constitucionales, señor coronel. Exactamente. Nosotros desde el año 2019, en las diferentes crisis que ha vivido nuestro país, hemos sido personas con la experiencia necesaria y que hemos hecho análisis político estratégico del tema de seguridad y esos documentos o esa información se ha canalizado al gobierno, ¿sí? Al gobierno, al presidente de la República, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, para que sepan cuál es el criterio de nosotros como ciudadanos y vemos si se está cumpliendo o no el tema de la seguridad integral y también darles unas ciertas recomendaciones para que esto sea fortalecido. Esto permanentemente lo hacemos como observatorio. Señor coronel, la seguridad del Estado a través de lo que es la actividad del pueblo ecuatoriano y actividad también de los gobernantes, las instituciones del Estado y los ciudadanos ejerciendo lo que sería el bienestar del mismo a través de los impuestos. ¿Cómo evalúan ustedes esa seguridad del Estado? ¿Cómo le dicen al ciudadano, estamos evaluando, estamos analizando esta seguridad integral del Estado? Porque en los últimos momentos, hace pocos días, señor coronel, el pueblo ecuatoriano fue consultado sobre temas de seguridad del Estado, aunque parecen preguntas netamente políticas, pero eran sobre temas de Estado ecuatoriano, señor coronel. A ver, indudablemente que el gobierno tiene su planificación de desarrollo y también de la seguridad, y sobre esa base los lineamientos nosotros lo vamos
monitoreando permanentemente. Usted conoce que desde el año 2021 se ha agudizado el tema de seguridad en nuestro país, que ha venido a configurar un ciclo sostenido de economías ilícitas, de fortalecimiento de las organizaciones criminales transnacionales instaladas en la costa del Pacífico. Y el gobierno, a través de sus entes de seguridad, tienen que desarrollar actividades y ejecutar planes para que esto se minimice. Indudablemente que una de las estrategias políticas que determinó el actual gobierno es desarrollar esta consulta popular y referéndum. Lamentablemente, vemos que en los ciudadanos hay una falta de información y explicación específica de lo que se quiere hacer cambios en la Constitución. Bueno, las personas que estamos inmersos en estos estudios y análisis sabemos concretamente de qué se trata, pero vemos el resultado que la mayoría de ciudadanos lamentablemente optaron por determinar su voto evaluando al gobierno, no a lo que se quiere como Estado, lamentablemente. Esa para mí es una fotografía de lo que pasó en la consulta popular y referéndum. Pero en todo caso, me parece, o nos parece a nosotros como observatorio, que tiene que haber mayor explicación a los ciudadanos en pastilla de que cómo se está tratando el tema de la seguridad, que hoy en día es muy difícil. Y si nosotros como ciudadanos no comprendemos exactamente lo que nos afecta como ciudadanos, personas, el tema de la seguridad, realmente no logramos comprender. Aparte, indudablemente, que existen las fuerzas políticas opositoras que tratan en todo momento de obstaculizar todos estos procesos, gobierno quien venga. Y usted sabe exactamente a quién me refiero. Hay un partido político, que para mí ya no es partido político, se ha convertido en un cartel, y sabemos y tenemos las evidencias que permanentemente está bombardeando todos los temas que hace un gobierno, y lo ha hecho anteriormente, mi estimado licenciado. Interesante lo que acaba de manifestar, señor coronel, por ejemplo, las amenazas que tiene la seguridad del Estado, pero quiero consultarle algo. Usted anteriormente manifestaba la percepción, a lo mejor la percepción del ciudadano sobre temas políticos y sobre temas de Estado es falta de una cultura política, porque lo que ustedes plantean es muy, a lo mejor, muy decidor de lo que es el Ecuador o de lo que es el Estado. La seguridad integral del Estado ecuatoriano. Se me viene a la mente, señor coronel, ¿es necesario editar lo que anteriormente hacían las Fuerzas Armadas, el libro blanco de seguridad del Estado, pero desde un punto de vista de percepción de los ciudadanos, como usted manifestó aquella palabra y la utilizo, por las situaciones que vive la sociedad ecuatoriana, por las situaciones de amenazas que tiene el Estado ecuatoriano y que demanda de una cultura, no solamente política, sino de conocer correctamente los fundamentos del Estado frente al interés político, señor coronel? Mire, mi estimado licenciado, yo fui en el año 2008 subdirector de operaciones del Comando Conjunto, justo cuando se hacía la Constitución. Y a mí me delegaron del Comando Conjunto para monitorear temas de seguridad. Y ahí se hizo una campaña bastante fuerte con mesas técnicas en cada una de las provincias para hablar del tema de seguridad. Se lo hizo. Yeah. Pero lamentablemente, como usted bien manifiesta, la cultura ciudadana ha venido a menos en cuanto a este tema de seguridad, porque definitivamente hoy los militares en servicio activo están empleados, totalmente
en esta guerra. Mire, si la Corte Constitucional lo también obstaculiza diciendo que esto no es una guerra, no es un conflicto interno, no es una guerra, o sea, ¿dónde estamos? Definitivamente. Claro. Entonces esto, lamentablemente, ha venido a desculturizar a los ciudadanos que viven en ciertas áreas que son sumamente sensibles, cooptadas por el crimen organizado, cooptadas por el narcotráfico, que realmente ha destruido el tejido social. Indudablemente nosotros como ciudadanos exmilitares, y también hay civiles en nuestro territorio, tratamos de activar actividades que nos permitan poder ir culturizando y hablando la verdad, porque aquí estamos en una polarización total que definitivamente no es solamente seguridad, sino también desarrollo. Hay algunas zonas muy vulnerables que necesitan que el Estado llegue, y lamentablemente no llega a este Estado, y más bien estas personas vulnerables, los ciudadanos vulnerables, son cooptadas fácilmente por estas amenazas, mi estimado licenciado. Señor coronel, yo le pongo de antecedentes una situación muy particular y algo interesante que usted acaba de manifestar, o sea, ir analizando y evaluando las amenazas que tiene el Estado ecuatoriano el día de hoy. Y cuando hablamos del Estado ecuatoriano significa territorio, población e incluso aspectos normativos como la Constitución y jurídicos secundarios. Y también hay una amenaza visible y poco evaluada: el sistema de comunicación y de los procesos informativos dentro de la República del Ecuador, que afectan, como usted dijo, la parte informativa de conocimiento para esa cultura política que debe de existir dentro del pueblo ecuatoriano. Señor coronel, le planteo lo siguiente. Cuando yo le manifesté sobre el tema del libro blanco, que lo editaba las Fuerzas Armadas y analizaba las amenazas, debilidades y fortalezas del Estado ecuatoriano frente a cualquier agresión externa o interna, le consulto, ¿Montecristi fue una amenaza para el Estado ecuatoriano, señor coronel? A ver, mi estimado licenciado, gracias por la pregunta y disculpe que no topé el tema del libro blanco, pero el libro blanco existe, ¿sí? Está en vigencia el libro blanco. Ese libro blanco fue producto de un estudio y planificación en el ámbito estratégico militar y político estratégico, y ahí está plasmado exactamente cuáles son las amenazas del Estado. Y dentro de las amenazas del Estado, a nivel interno específicamente, ya se habla de tema de terrorismo, de tema de crimen organizado, de tema de narcotráfico, del tema de la corrupción, Entonces, existe ya ese planteamiento desde el año 2018. Entonces, no se puede desarrollar libros blancos cuando viene un gobierno, porque usted bien sabe que las Fuerzas Armadas se debe al Estado, se debe a la nación. Entonces, cada gobierno viene con una ideología. Eso no interesa a las Fuerzas Armadas, por un lado. Por otro lado, Montecristi. A ver, justamente el gobierno que representa al Estado quiso hacer cambios en la Constitución. Nosotros que hemos estudiado, hemos leído y conocemos, existen muchos candados en esa Constitución. Yo recuerdo que querían una Constitución para 300 años. Claro. O sea, querían perennizarse en el poder, con un tema ideológico muy nefasto que hoy lo estamos viviendo. En esa época, pues de los 150 y pico de asambleístas constituyentes, el mayor porcentaje lo tenía el partido de Alianza País, y no se podía hacer absolutamente nada. Hoy se habla de que esa constitución fue hecha por españoles, hoy se habla
de que esa constitución tiene muchos candados y que es garantista a los delincuentes. Hoy se habla de que esa constitución no le garantiza la seguridad al ciudadano común, ¿sí? Entonces, indudablemente que es una amenaza, pues. Hoy, el cartel RS5, como yo lo determino, porque yo he venido analizando desde el año 2006 el tema de Alianza País, mi estimado licenciado. Inclusive, yo tuve una investigación previa en la época del correísmo, porque me referí en términos muy fuertes contra el correísmo, y lamentablemente aquí estoy. Indudablemente, mi estimado licenciado, para concluir, creo que sí, en la Constitución se creó un monstruo que hoy estamos pagando las consecuencias y lamentablemente el país no lo comprende. Claro, bueno, yo alguna vez pude observar lo que era la redacción del libro blanco cuando también se socializaba con los sectores políticos y ciudadanos, y era muy interesante, claro, seguir aquella política de detallar correctamente las amenazas que tenía el Estado, y por eso yo le consulto a usted, señor coronel, como conocedor de este tema, las nuevas amenazas que tiene la República del Ecuador, y no solamente la República del Ecuador, sino América continental y otras latitudes de Europa, no a través de invasiones armadas o de como el narcotráfico, el crimen, que ya sabemos que es una amenaza global y que afecta la vida del ciudadano y también las estructuras del Estado. La inquietud que tengo es, no hemos visualizado los argumentos constituyentes de los estados. Usted claramente señaló y hemos preguntado Montecristi. Montecristi fue el tema constituyente, donde se dijo el Estado de los derechos frente al Estado de derecho que existía en las anteriores constituciones. Y en Montecristi se planteó y se cambió. Al parecer simplemente es una cuestión de redacción, pero eso tiene profundidades. Estado de derecho, las instituciones y los ciudadanos están sujetos a la ley. En el Estado de los derechos es la divagación que tiene a lo mejor el gobernante para poder decidir cómo y por qué se debe de juzgar determinados actos, señor coronel. Allí no estuvo el primer ataque, y esta es una amenaza constitucional al Estado ecuatoriano, señor coronel. A ver, indudablemente que el Estado de Derecho, al cual todos somos beneficiarios, y también las instituciones, solamente vale sopesar en los diferentes gobiernos que hemos tenido hasta el momento, desde la época del correísmo, donde se afectaron a los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Uh-huh. Pongo el caso de la institucional de Fuerzas Armadas. No se olvide perfectamente que ministros de defensa que pasaron sin pena ni gloria por el Ministerio de Defensa afectaron a la integridad institucional, y yo recuerdo claramente al poner en una diferencia entre la tropa y los oficiales, o no nos recordamos de eso, que hasta claro. Ahora afecta a la institución. Entonces, si eso se hace con una institución tan querida, tan reconocida, tan loable como las Fuerzas Armadas, imagínense al pueblo, y vemos elementos de esa naturaleza que hicieron en esa época. Ahora pongámonos en la actual situación. ¿Cuáles son los derechos que se nos han inculcado a nosotros y que se han roto? Yo no veo. Somos de libre expresión, caminamos libremente, nos expresamos libremente, trabajamos libremente. O sea, hay libertad, mi estimado licenciado. Eso es lo que no hubo en el correísmo. Todo queríamos, imagínense hoy los candidatos y las candidatas del correísmo hablan de gestores de paz, hablan de cosas extrañas y lamentablemente ligados a ciertos países que conocemos claramente como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Entonces, lamentablemente yo, desde mi punto de vista y dentro del observatorio, pues el Estado de Derecho y la garantía para los ciudadanos hoy se ve lamentablemente
inobservada por la Constitución. Estas amenazas, indudablemente que el Libro Blanco habla de amenazas transnacionales en términos grandes, pero nosotros hemos elaborado ya en nivel estratégico militar las amenazas de manera puntual que está hoy en día rompiendo las democracias en nuestros países. Y tenemos claramente ya bandas transnacionales que no solo funcionan en nuestro país, sino en muchos países de Sudamérica, inclusive en Estados Unidos, de Europa. Entonces esto va tomando cuerpo, y si nosotros como ciudadanos no participamos activamente en estos procesos, realmente vamos a estar expectantes y con el resquemor, el miedo y la incertidumbre de ver qué pasa en nuestro futuro. Señor coronel, yo le entiendo una situación muy particular. Claro, cuando usted dice las amenazas ahora son de orden global e incluso con recursos económicos que incluye también la introducción de algunas tecnologías de orden militar que manejan estos grupos que están operando al margen de la ley en algunos estados. En América del Sur prácticamente son fuerzas de orden internacional que movilizan recursos económicos y también armamento de orden militar. Y la respuesta tiene que ser en esos niveles, el Estado respondiendo. Usted muy claramente dijo, las Fuerzas Armadas del Ecuador son las más antiguas que surgieron con las guerras de independencia que le dieron al Ecuador esa libertad. Entonces, una institución que representa, de acuerdo al ordenamiento constituyente, y eso es lo que Montecristi a lo mejor intentó degradar y disminuir esas capacidades, las armas de la República del Ecuador. Señor coronel, cuando hablamos de estos elementos, es necesario visualizar los temas de seguridad desde el punto de vista de fuerzas del orden, que están fuerzas armadas, policía y otras instituciones. Incluso la inteligencia militar ecuatoriana fue desmantelada con un propósito o con fines determinados que iban a generar estos elementos de inseguridad que estamos viviendo el día de hoy el pueblo ecuatoriano. El pueblo, los ciudadanos podemos aportar en doctrinas de cómo tiene que ser la seguridad del Estado ecuatoriano, señor coronel. A ver, en primer lugar, las Fuerzas Armadas es una institución histórica y acabamos recién de ver ciertas percepciones de credibilidad de las instituciones y vemos que nuestras Fuerzas Armadas tienen un gran porcentaje, 75-79% de credibilidad ante las otras instituciones. Esto, nuestras Fuerzas Armadas se han ganado en la historia, año tras año. Recuerdo yo cuando hacíamos planificaciones de apoyo al desarrollo junto al pueblo. Yo estuve de comandante de algunas unidades y una de las misiones que nosotros teníamos es apoyar al desarrollo, visitar los territorios, participar en educación, participar en el desarrollo junto a las autoridades seccionales. Y eso se ha venido perdiendo porque se cambia de rumbo ideológicamente la función. Lamentablemente, el correísmo vino a romper la estructura militar y no lo pudo, felizmente para nosotros. Yo estuve hasta el año 2009 y conozco de cerca lo que quiso hacer el correísmo. Lamentablemente las políticas públicas de seguridad han venido primero minimizando la capacidad operativa de la institución. Segundo, como usted mismo dice, la inteligencia militar permitieron, los mandos, aquí hay que ser clarísimo, los mandos en su momento permitieron que vayan minimizando y debilitando esa herramienta tan sustancial en las operaciones. Usted sin inteligencia no hace nada, mi estimado licenciado. Entonces, hasta para hacer información hacemos inteligencia, señor coronel. Indudablemente. Y ponemos igual el actual gobierno, ponemos en las entidades que manejan la inteligencia estratégica. Le voy a hablar del CIES,
el Centro de Inteligencia Estratégico Nacional, que fue antes la CENAIN. Ponen a personas que lamentablemente no conocen del tema. ¿Por qué? Porque a la cabeza, si ponen una cabeza que no conoce, que no tiene experiencia, pues se debilita pues, la institucionalidad. Y eso está pasando actualmente. Le digo, nosotros le hemos enviado algunos análisis al presidente de la República en este sentido, que tiene que cerrar este CIES y formar una verdadera inteligencia estratégica nacional. Yo recuerdo antes que la inteligencia, cuando se manejaba Fuerzas Armadas o personas que conocían, teníamos las displacedes pues, en las instituciones, donde se intercambiaba información de todo índole, social, económico. Se hacían esas, y había gente que se preparaba en el IAEN, en el antiguo IAEN, le hablo, con esa perspectiva. En todo caso, nosotros como ciudadanos, ¿sí? Y nosotros como ciudadanos exmilitares estamos preparados para analizar de manera muy técnica, con una investigación para decirle, oiga, presidente, esto debe hacer. Y nosotros ya lo hicimos cuando empezó este conflicto interno, mandamos un brochure y hoy ojalá tengamos el tiempo de indicarle qué tiene que hacer el actor político, qué tiene que hacer el actor gobierno, qué tiene que hacer el bloque de seguridad, qué tiene que hacer el entorno comunicacional en el país, qué tiene que hacer el empresarial, porque aquí todos tenemos que apoyar en este conflicto interno, porque somos parte, ¿no? Nosotros no debemos ser parte pasiva, sino más bien activa, mi estimado licenciado. Señor coronel, usted dijo políticas públicas, pero cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando únicamente de un gobierno o del gobierno que está al frente del poder ejecutivo, que es el Estado ecuatoriano. O establecemos políticas de Estado, y las políticas del Estado no son únicamente las que se planifican y las que se estudian, como usted señala, sino que están dentro del cuerpo normativo, constitución y leyes jurídicos secundarias y las instituciones que tienen que producir dichos elementos informativos, más profundamente, la doctrina de seguridad del Estado ecuatoriano, señor coronel. Indudablemente que para el desarrollo del plan nacional, reitero, de desarrollo que hace cada uno de los gobiernos, eso es participativo, Yo personalmente, en las últimas políticas públicas, se ha hecho por internet. Yo he participado activamente como ciudadano, ¿no es cierto?, de los temas de las políticas públicas, porque esto no es que la política pública solamente la hace el gobierno desde su perspectiva ideológica, desde sus necesidades, de sus requerimientos, no. Esta política pública tiene que ser participativa de los ciudadanos, grupos de expertos, grupos institucionales, y así se lo ha hecho. Hoy tenemos actualmente la última Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, donde ahí están plasmados todas estas políticas públicas que cada uno de las instituciones tiene que ir cumpliendo. Y en el tema de seguridad está clarísimo. Lamentablemente, los ciudadanos no participamos, mi estimado licenciado. Nos falta participar. Claro. Falta participar los conglomerados, comunicadores, abogados, colegios de arquitectos. Hay un sinnúmero de organizaciones que lamentablemente no participan. Señor coronel, lo que pasa es que la percepción política, porque o sea, no es que es únicamente ciudadana. El ciudadano tiene una actividad política y una percepción que debe de asumir su rol y responsabilidad frente al Estado, no únicamente exigir derechos del Estado, sino también deberes que cumplir con el Estado. Y uno de ellos es el tema de saber y entender cuáles son las necesidades del Estado y también para fortalecer lo que sería esta seguridad integral del Estado, evaluarlo al Estado y decir, esto es lo que nosotros requerimos para que sea fuerte el Estado ecuatoriano. Si el Estado tiene salud, el pueblo también la va a tener. Si hay desajustes en el Estado, vamos a tener crisis económica
en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces esto es de doble vía, gobernante y gobernado, y la información que tiene que producirse. Señor coronel, más allá de lo que son las amenazas, el crimen, el terrorismo, la movilidad humana es una de las amenazas que tienen los estados, y a criterio personal, también la actividad o la filosofía política de algunos partidos, tanto de derecha como de izquierda, pueden generar y son amenazas para los estados. ¿Qué otras amenazas podemos visualizar en los escenarios continentales y principalmente en el estado ecuatoriano, señor coronel? A ver, partiendo que el término política se ha ido degradando permanentemente, tenemos que ser claros que hay una definición de la realpolitik. ¿Qué es la realpolitik? Tratar que en cada uno de los estados el mayor bienestar a la mayoría de la gente. Esa es la realpolitik. Y todos buscamos eso. Y si nosotros como ciudadanos no entendemos este criterio, tenemos que participar políticamente. No porque hoy el término ya estás en el tema político, se lo ve mal, se lo degrada. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros, el conglomerado político de nuestro país, que viene desde hace añísimos, ha ido degradando. Ellos son los responsables de lo que estamos viviendo en este momento. La política o los políticos son los responsables. Hoy se habla de narcopolíticos, hoy se habla de narcojueces, hoy se habla de narcogenerales, y yo le diría también narcosociedad, porque algunos sectores vulnerables han sido tomados. Claro, y narcoperiodistas también. Exacto, santuarios, indudablemente, periodistas que tienen remuneraciones externas y que tienen que ir y tenemos algunos medios de comunicación. Ahora, las amenazas, un poco disgregando a nivel regional, vemos que existe violencia homicida y disputas territoriales entre bandas, economías ilícitas diversificadas, terrorismo táctico y ataques con explosivos, que lo estamos viviendo, penalidad y sobrepoblación carcelaria como multiplicador del poder de las bandas, presencia y colaboración transnacional de carteles, disidencias armadas colombianas, grupos criminales europeos y albaneses. Entonces, cada gobierno, mire, mi estimado licenciado, el gobierno del presidente Lasso, en su último año, recién se dio cuenta que necesita conformar una comisión ciudadana de seguridad, y nos invitó a varios observatorios a que participamos y seamos calificados. 70 participamos y 13 fuimos calificados, pero lamentablemente no se dio, no se conformó esta comisión ciudadana de seguridad. Vino el actual gobierno en el año 2023, tampoco lo siguió, lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente la visión de cada gobierno es particular, sea de derecha o sea de izquierda, y creen que ellos tienen la verdad y solamente la verdad, y piensan que los ciudadanos solamente tenemos que ser observadores, solamente ver lo que ellos deciden, y no le hacen participar, y siempre se llenan la boca, ¿no? El mandante, los ciudadanos. Eso es lo que falta y hasta ahora no comprenden. Lamentablemente, el presidente de la República es atrapado en una burbuja por ciertos asesores, malos elementos, y no le dejan aterrizar a que otros ciudadanos, patrióticamente, ¿no? Aquí no es que se quiere puesto, no se quiere, claro. No, patrióticamente, y en eso es el esfuerzo que nosotros venimos desarrollando desde el año 2019, mi estimado licenciado. Señor coronel, pero usted me está describiendo algo que es interesante preguntarle y cuestionarle. Los poderes, bueno, en este caso son funciones, y allá hay una de las amenazas que se introdujo en Montecristi al tema de la estructura del republicanismo del Estado ecuatoriano, la división de los poderes. Señor coronel, usted me está manifestando de que el presidente de la República tiene asesores que pueden resultar ser una amenaza.
Indudable. Tiene que guiarse un presidente por los informes que le dé, por ejemplo, las instituciones de seguridad, las instituciones de economía, las instituciones de cobertura legislativa y de evaluación legislativa, incluso jurídica, señor coronel. Indudablemente, indudablemente. Usted sabe que cuando se embarcan en la camioneta, cuando gana una presidencia, aparecen los que son y los que no son. Claro. Por ejemplo, en la época del presidente Lasso. En la época del presidente Lasso, el presidente Lasso promovió sus niveles institucionales, los líderes, desde su Fundación Ecuador Libre. ¿Quién era Fundación Ecuador Libre? Unos muchachos de alto nivel económico, diría yo, de familias altas, que no conocían la realidad nacional. Y vea cómo fracasó, mi estimado licenciado. Nosotros le tuvimos, cuando fue precandidato al presidente Lasso, en nuestro observatorio, y le dimos un briefing de lo que es la seguridad, de lo que se tiene que hacer, cuáles son los cambios que se tienen que hacer. No pasó nada, absolutamente nada. Hoy viene el presidente Noboa, y veamos cuáles son los líderes de las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad. Son amigos del presidente, pues, pero no tienen la formación, no tienen la experiencia en el tema específico. Y usted conoce muy bien, el ministro de Defensa, ¿quién es? Es un señor profesional, personal training. ¿Quién es el director del CIES? Es un exportador e importador. Discúlpeme, mi estimado licenciado, con la mayor franqueza y el mayor respeto, no saben lo que es la conscripción, pues. Entonces, así yo particularmente tengo esa visión. Así no se gana una guerra, pues. Se dice, ¿no?, como premisa, que los mejores ciudadanos deben ser los que dirijan las instituciones públicas, pero a la realidad no se aterriza. Y vemos que hay conflicto y hay problemas. Ese es el poder, mi estimado licenciado. Ese es el poder. No, y me parece pertinente lo que acaba de manifestar usted, porque en los temas de seguridad del Estado no es únicamente el mejor diplomado, sino el mejor ser humano que tenga y advierta correctamente de lo que son las planificaciones estratégicas para enfrentar las amenazas. En otras palabras, estrategas, pero con experiencia, no únicamente con titulación, señor coronel. Así es. Mire, mi estimado licenciado, yo tuve la oportunidad de ser agregado de defensa y militar en Chile. Ya. En la época de la presidenta Bachelet. Y ahí vemos, pues, funcionarios civiles que están en estos entes, pero vaya a ver la capacidad y la experiencia que tienen en temas de seguridad. Es otra cosa. Y ahí sí está bien sostenida el tema de seguridad en Chile. Acá, en cambio, ponen no sé, el propósito. A lo mejor tienen miedo que vaya un ex militar o quieren no que sea dirigido por ex militares, que nos tendrán miedo tal vez, o celos, puede ser por ahí, porque a lo mejor el ex militar puede un poco sucumbir y hacer cosas o actividades. Por favor, los militares somos formados, ¿sí?, de manera institucional y por la nación y por el Estado. Nuestras Fuerzas Armadas hasta ahora, hoy están librando esa dura batalla, esa dura guerra, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Y nosotros como ciudadanos tenemos que ser muy conscientes del apoyo que necesitan esas Fuerzas Armadas y esa Policía Nacional, porque se están jugando la vida, no por el gobierno, sino por nuestra nación, mi estimado licenciado. Por la existencia del Ecuador como Estado libre y unitario. Señor coronel, pero usted me trae nuevamente a colación a las primeras preguntas sobre el fundamento de los observatorios e incluso la legitimidad de la existencia de los mismos, pero ya en una capacidad de un pluralismo, como usted lo señalaba, colegios de diferentes sectores, profesiones, e incluso los mismos ciudadanos de a pie que pululan por las calles de la República del Ecuador para topar temas como estos. Una cosa es, por eso yo le manifestaba, las armas del Ecuador
nacieron conjuntamente con la Declaración de Independencia de la República del Ecuador. La misma democracia es tan antigua, más bien otras instituciones son las que se han ido produciendo o generándose de acuerdo a las necesidades de lo que era la evolución del Estado ecuatoriano. Pero estos temas son de orden que tenemos que retornar y revisar la Constitución, señor coronel. ¿Cómo está redactada la norma constitucional sobre Fuerzas Armadas, organismos de seguridad e incluso los deberes y obligaciones del ciudadano con el Estado para topar y analizar estos temas? Claro, la seguridad del Ecuador no es un tema político, es un tema de Estado. Sí, a ver, nuestra nación, nuestro Estado nació de gente patriota que se unió, que combatió. Esa es nuestra historia, mi estimado licenciado. Entonces, hoy lamentablemente no hay esta perspectiva de educación en los colegios, cómo nacimos como ecuatorianos. Y vemos que es un pueblo guerrero. Nacimos de gente patriota. Ahora, mire, lamentablemente los presidentes, hablando de manera individual, son muy sensibles con sus asesores. ¿Cuál es el organismo de más alto nivel que tiene que tomar decisiones en la seguridad del Estado? Se llama el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE. Así de sencillo es esto. ¿Quiénes conforman el COSEPE? La lidera el presidente de la República. Y están ahí los responsables de las instituciones de más alto nivel. Pues. Está la Fiscalía, está el tema judicial de la Corte Constitucional, están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Contraloría, están las personas de más alto nivel que deben tomar decisiones en todo el ámbito del Estado. Pero el presidente no lo activa. No creo que ha tenido buenas referencias y no lo activa. Y él solito se embarca en sus decisiones cuando tiene que estar activado permanentemente desde que inició este conflicto interno, el COSEPE, pues. Y el COSEPE tenía una secretaría, que es la ejecutiva del funcionamiento del COSEPE. Y la secretaría lo eliminó. ¿Por qué lo eliminó? Porque tuvo referencias de que no funciona. Perdóneme, pero estamos atentando con esas decisiones a que un grupo colegiado de alto nivel tome de raíz y hagan articulaciones de por qué se están liberando al sistema judicial. Yo escuchaba a un compañero mío, historiador, que decía en una entrevista que lamentablemente en la Constitución, cuando se hizo la Constitución, dijeron que quienes vayan al sistema judicial tengan 10 años de experiencia. Cuando él personalmente fue a Montecristi, habló con el economista Costa, le dijo, oiga, 10 años de experiencia, tiene que ser mínimo 20 años, que sea haber sido magistrado, pero no, le abrieron las puertas y ahí tenemos jóvenes abogados que lamentablemente se quebraron. Y vemos cómo está el sistema judicial, una rueda giratoria que todo lo demás. En todo caso, mi estimado licenciado, creo que los gobernantes tienen que hacer su pausa y permitir que ese poder, que el conglomerado ayude. Como yo les decía, hay diferentes organizaciones, hay diferentes instituciones, observatorios que pueden y podemos aportar al tema de la seguridad. Señor coronel, usted me está dando una información muy interesante que a lo mejor es necesario evaluar como ciudadano, como periodistas, incluso como la parte parlamentaria o de los asambleístas en cuestionarse. Estamos hablando de que la institucionalidad del Estado ecuatoriano ha sido fraccionada, quebrantada, está débil, pero
esos malestares, ¿de dónde surgen? ¿Dónde están? Porque yo me pregunto, si esto está débil, alguien tiene que plantear la duda para construir una potencial pregunta de solución a estos problemas, señor coronel. A ver, mi estimado licenciado, hoy lamentablemente con el debilitamiento y el tema político ha venido a principalizar los intereses individuales, los intereses de ciertos grupos de poder, ¿no? Hay grupos de poder, tenemos claro, grupos de poder económico, grupos de poder ideológico, pero al final también se nutren del poder económico. Claro. Hay ese debilitamiento, esa compartimentación, que no ven lo sustancial que es la supervivencia del Estado, con todos sus componentes. Nosotros como ciudadanos hablamos frontalmente, con el debido respeto, ¿sí? Pero también estamos sumamente preocupados. Usted vaya y golpee la puerta de un asambleísta. Nosotros tuvimos la oportunidad de pedir muchas veces y solo una ex asambleísta nos recibió y le dimos todo el detalle y que nos ponga con el jefe de la Comisión de Seguridad. No lo pudo hacer la ex asambleísta Pasquel. Hoy tratamos de buscar, porque mi estimado licenciado, nosotros tenemos que agarrarnos del poder para cambiar. Si no nos dan oportunidad, hay que ver por dónde nos metemos. Hoy tratamos de visitar a un asambleísta, de explicarle, de darle ciertas recomendaciones que entiendan bien el tema de seguridad, porque no todos lo conocen, pero es imposible, es imposible. Sus agendas están más preocupados en cumplir sus ofertas de campaña. Están en esta lucha titánica con el correísmo, que también chamete desde Bélgica y desde México y desde Venezuela, meten cizaña y obstaculizan todos los procesos, que yo particularmente digo, bueno, ya, basta, ya pasaron, dejen gobernar, pero no, en cada tema están metidos, en cada tema están poniendo fake news, y es terrible, mi estimado Luciano, es una lucha titánica, creo yo, que el presidente hace bien, ¿no? Hay unos grandes asambleístas que están en el campo de batalla político contra este cartel, pero en todo caso, creo que nosotros como ciudadanos sí debemos poner nuestro mensaje, indudablemente con mucha sesudez, con mucha madurez, con una investigación bien específica, no decir por decir, y felizmente nuestro observatorio lo hacemos así, y enviamos nuestros reportes, y conocemos que el presidente lo lee, pero ahí no claro. pasa. No, y está bien, señor coronel, y claro, y como digo, hay profesionales de diversas actividades y profesiones, como también de diversas actividades en el orden artesanal, que son muy valiosas e importantes. Incluso la costumbre del mismo ciudadano y lo que ha sido la historia de esa costumbre durante la República del Ecuador es muy valiosa. Son informaciones valiosas que tenemos que tener la capacidad intelectual y también de desprendimiento de cualquier interés político en poder concatenar correctamente. Por ejemplo, ¿qué se me hace? Que a lo mejor habrá que reactivar a los coroneles, generales, todos los oficiales e incluso la misma tropa que está en servicio pasivo para hablar sobre temas de la República del Ecuador. ¿Cómo queremos un Ecuador? Queremos el Ecuador con elementos de seguridad, con instituciones de justicia y de ley. Queremos partidos y movimientos políticos de justicia y de ley. Y cuando hablo de justicia y de ley, señor coronel, significa que un partido político, ¿qué es lo que tiene que ver? Es la intelectualidad de un ciudadano, no
la fisonomía personal, si es guapo, si es bonito, o este me puede dar más billetes, o este me puede dar más votos. Tenemos que ver la capacidad intelectual de cómo razona sobre temas de Estado, sobre temas de seguridad, sobre temas de actividad económica en el Estado ecuatoriano, sobre temas de integración y de política internacional, señor coronel. Sí, mire, nosotros tenemos 6 años de existencia y hemos luchado y seguimos luchando, seguimos perseverando, mi estimado licenciado. Y hoy, por ejemplo, ya vamos a hacer alianzas estratégicas con ciertas organizaciones y organismos que tenemos, la Asociación de Generales, ¿sí? Están con mucho interés de ser parte de nuestro observatorio, con los ex becarios del IAEN, también algunos militares, con el Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Politécnica del Ejército. Yo tuve la oportunidad de ser rector de la Escuela Politécnica del Ejército en su momento. Y también nosotros tenemos organizaciones, hay movimientos de hecho, no de derecho, hay movimientos de hecho. Hay un frente cívico-militar, donde están civiles y militares participando y apoyando a este gobierno. Lo hicieron también con el presidente Lazo y está liderado por un coronel en servicio pasivo. Y veo la perseverancia, se reúnen todas las semanas, llevan a asambleístas para... O sea, si hay movimientos, lamentablemente no están muy visibilizados. Y ahí yo particularmente le felicito a usted y a su programa y a su radio. Eso es hacer patria, dar la oportunidad para hablar de estos temas que son tan sensibles, tan complejos. Yo soy fan de su radio, ¿no? Tengo un gran amigo, Pablo Ortiz, que siempre me invita y siempre me conecto y veo cómo ustedes van analizando los procesos de desarrollo de su provincia y tratan de darles pastillas y análisis que son realmente óptimos. Esa es la participación ciudadana. En todo caso, hoy vemos que hacer un movimiento político, hacer un partido político, muy difícil, muy complejo. Nosotros como promoción de nuestra coroneles hemos querido 2 años de hacer un movimiento político, partido político, pero es tan difícil, tan oneroso, que lamentablemente ya no hay cómo. Entonces hay que adherirse a ciertos movimientos que tengan nuestro pensamiento ideológico, honestidad, trabajo, profesionalismo, compromiso, lealtad institucional. Es muy difícil, pero lo decimos. En todo caso, yo creo que estas actividades que se realizan poco a poco tienen que ir dando fruto. Y tenemos que golpear las puertas en el gobierno y decirles, señores, este es nuestro análisis claro, patriótico y comprometido, mi estimado. Claro. Señor coronel, me parece interesante y le cuestiono allí una situación. Por ejemplo, aquí habían problemas muy serios en el centro de la ciudad de Loja con el tema de prostitución y también de microtráfico, y hablaban de operativos, y alguna vez les manifestábamos allí en reunión de moradores. Esto no se trata de tener más operativos por parte de las fuerzas policiales, ni tampoco de la policía municipal, sino de estudiar el problema y ver con razonamiento lógico cómo resolverlo. Y la única medida era, tenemos que ver la seguridad jurídica para poder mover poder institucional que pueda superar la amenaza que estaba en ese parque que estaba cercano al centro de la ciudad de Loja. Entonces yo le consulto a usted, si estamos hablando porque claro, cuando Pablo Ortiz me decía, es el Observatorio de Seguridad Integral del Estado, y me llamó la atención la palabra, digo, claro, el Estado tiene que tener seguridad y la seguridad tiene que ser visualizada por el ciudadano en primer término. De allí en segundo término, a lo mejor las personas que están dentro del poder institucional y los profesionales que tienen conocimiento muy amplio y vasto sobre estos temas. ¿Y por qué ponía al pueblo en primer lugar? Porque si no hay el aporte y el apoyo de ellos, no se podría trabajar en seguridad en grandes jornadas de trabajo y también en planificaciones de gran envergadura como el tema
de ilustración, o sea, la cultura educativa en los sistemas educativos del Ecuador, de decir qué es el Estado. En otras palabras, traer nuevamente la educación cívica al pueblo ecuatoriano, señor coronel. Entonces me viene a la mente, ¿por qué el observatorio, a lo mejor, planificación centralizada y ejecución descentralizada, señor coronel? Mire, nosotros hemos intentado desde que nacimos como observatorio de participar en ciertos proyectos y programas para financiarnos, porque eso es de financiamiento, pues. Claro. Económico. Y hemos luchado, hemos presentado, aquí presentamos en el municipio de Quito hace 3 años y no pega, no aterriza. ¿Por qué? Porque esos proyectos ya están amarrados y sabemos cómo se manejan estos. Si usted no tiene una coyuntura sustancial donde le puedan decir, ¿sabe qué? Apoyémoslos a estos ciudadanos, es imposible. Entonces, por ejemplo, hay temas relacionados a la seguridad desde lo micro, ¿no? Del barrio, de la calle, del cantón, que son temas sumamente complejos. Entonces, pero tenemos la academia, mi estimado licenciado. La academia, ¿qué hizo? Yo le veo ahí muy óptimo. El gobierno le dijo, oiga, señores de academia, ayúdenme a apoyar en la solución de diferentes problemas que tiene la población. Por eso insertaron como un elemento sustancial y función sustantiva de la academia la vinculación con la sociedad. La vinculación con la sociedad le permite a la academia desarrollar investigaciones y proponer alternativas de solución a un sinnúmero de problemas que tiene nuestra provincia, nuestro cantón. Hay universidades, hay institutos tecnológicos. Lamentablemente, el ente rector de la educación superior y los entes rectores de las instituciones de educación superior no lo tienen bien claro. Desde ahí ya se puede, con los maestros, con los estudiantes, ya aportar a la solución de problemas. Hay gobiernos seccionales que son responsables, que tienen el recurso económico, el presupuesto correspondiente, pero no lo hacen. Están enfocados a desarrollar infraestructura, obras, y creen que con las obras no vamos a solucionar los problemas sociales que tiene los jóvenes, pues no, el microtráfico. Hay una desestructuración familiar. Hoy los chicos que tienen otra mentalidad, tienen otro chip, y estas nuevas generaciones, ya al docente ya no le respetan. Peor en la casa. En la casa creo que hemos perdido el orden, la autoridad con nuestros hijos. Por eso hay que, reeducar a todo el sector social. Indudablemente que estos proyectos, si usted va y le presenta al alcalde, le presenta al teniente político, no le interesa, pues. Le interesa lo que se ve, la calle, el asfaltado, el pozo de acá, el riego de acá, pero no le interesa lo social, que definitivamente es un tema sumamente complicado y que tiene que ser tema de estudio, y lo hacen. Entonces tenemos que activar como sociedad, como organizarnos y decir, señores academia, señores gobierno seccional, ayuden, hagamos un proyecto en conjunto y cómo nosotros ciudadanos también podemos aportar a este proceso, mi estimado licenciado. Claro, y me parece muy pertinente lo que usted dice, tener datos y también referencias históricas y elementos que puedan ser validados como doctrina de aspectos de la convivencia civilizada y también de momentos de incivilización, como las protestas que se presentaron en la República del Ecuador. Tener esos datos bien desarrollados, bien estructurados e incluso bien analizados desde un punto de vista de la academia. Yo alguna vez manifestaba la solución del Parque Bolívar.
no es únicamente más policías, hay que poner a lo mejor una unidad de inteligencia policial y militar para saber qué tipo de ciudadanos son los que se movilizan por este sector y qué tipo de actividades económicas. Y a lo mejor traer a la academia para que hagan estudios del delito, o sea, cuáles son los nuevos delitos y cómo se están produciendo y cuáles son las herramientas jurídicas que puedan a lo mejor combatir todo ello. Entonces, generar experticias desde un punto de vista analítico y de planificación como ustedes lo realizan, señor coronel, yo creo que es la nueva normativa o la nueva visualización del esquema de seguridad de la República del Ecuador. No solamente dejar a las Fuerzas Armadas el tema de seguridad, sino también los mismos ciudadanos preocuparse en producir aspectos de seguridad. ¿Por qué Loja es segura frente a la relación de otras ciudades? A lo mejor porque el tema de percepción, cuál es el deber del ciudadano y qué seguridad, es muy diferente a otras latitudes del Ecuador, señor coronel. Mire, mi estimado licenciado, uno de los graves problemas que se tiene de manera institucional, organizacional, es la data, es la falta de datos. Nadie, yo he visto muy pocos guardan los datos, por más pequeño que sea. No hay una data que nos permita desarrollar estudios y análisis estadísticos, porque la estadística, ¿qué nos permite? Obtener datos que nos permita tomar decisiones. Así de sencillo esto. Mire, claro. ¿Quién sabe cómo está el tema de los homicidios, de los delitos en el Ecuador? Yo tuve que irme a Insight Crime y visualizar la tasa de homicidios en América Latina en el año 2022, ¿sí? Que nuestro país estaba con 25.9. En el 2023 ya estamos liderando con el 44.5% de muertes por 100.000 habitantes. En el 2024, 38.8%. Sí, bajó un poquito y ahora estamos más como que el 50%. Entonces, esos datos que no se organizan, no se tabulan, no se sistematizan, lamentablemente, nos hace ahora mucha falta. Loja realmente, y yo he analizado el porcentaje de los de delitos y homicidios, no están entre los 10 primeros en el ranking de mayor delito. ¿Por qué? Por la sociedad lojana, pues. La cultura de Loja no ha permitido que los ciudadanos sean atrapados y cooptados por el tema delincuencial. Habrá microtráfico, pero claro, no mucho. Y a pesar que está colindando con nuestro país vecino, el Perú, que hay temas también súper graves. Ha habido esporádicos, pero yo creo que en ese tema de seguridad, para mí, lo que responde y afecta que no sea una provincia bastante fuerte en delitos es la cultura. Ahí todavía vemos que la sociedad lojana, las familias lojanas, todavía tienen una cultura de educación, de autoridad con sus hijos. Yo he conversado con mi amigo Pablo y cómo lucha con sus hijos, cómo les delinea a sus hijos. Así es. Así nacimos nosotros, así nos criamos nosotros, y eso tiene que mantenerse para no perder la autoridad. Loja todavía, la autoridad familiar, las familias son bastante fuertes coyunturalmente y unidas, y creo que eso ha permitido, o no ha permitido, diría yo, que estas amenazas de seguridad afecten. Señor coronel, Pablo Ortiz justamente nos envía unos mensajes y dice, ya no existe meritocracia, existe palanqueo y amistades que son importantes o importan el nivel de integración o de inteligencia. Y también nos pregunta y dice, en Ecuador no existe una real participación ciudadana. Creo que habría que profundizar en esos cuestionamientos, señor coronel. A ver, sí, indudablemente que hoy el facilismo, la coyuntura
para obtener puestos, hoy que tenemos un nivel de desempleo bastante alto, hoy lamentablemente los chicos que estudian salen a buscarse un puesto, es muy difícil. Entonces Claro. hoy optan los estudiantes que se gradúan por desarrollar emprendimientos, pero ¿qué espacios tienen? Ahora, indudablemente que esa cultura negativa de selección para ingresar a un organismo público o privado es sumamente fuerte. Bueno, el privado tiene su proceso de selección, a lo mejor puede ser un poco más óptimo, pero a una entidad pública muy difícil, muy difícil. Yo tengo la experiencia de que usted para poder llegar a un puesto puede concursar o le dan chance para concursar, pero no le toman en cuenta si no es, si tiene sus palancas correspondientes. Y la participación ciudadana es muy pobre, sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. Por ello es que creo que nosotros estamos entre los 66, 70 años, todavía persistimos y queremos organizar, tenemos ideales, tenemos compromisos éticos de seguir luchando y darle un ejemplo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que sigue luchando, que está en las calles, que está reclamando, que está sin una remuneración, ¿no? Esto es patriótico, pues. Ese es el problema. Y Claro. lamentablemente nosotros todavía tenemos como exmilitares, nuestra formación nos da para tener ímpetu, ¿no? Tener todavía día y seguir labrando este camino que es muy difícil, pero definitivamente hay hombres y personas muy inteligentes que pueden aportar. Sí hay ciudadanos profesionales en ese sentido, pero tenemos que seguir perseverando e insistiendo en esto, mi estimado licenciado. Señor coronel, pero frente a estas dos preguntas de Pablo Ortiz, yo le cuestiono algo que debemos de consultarlo y preguntarlo porque es la dinámica del Estado ecuatoriano y también de otros estados. Así está el mundo y se está diseñando en esta nueva reorganización de lo que es Occidente y Oriente. Señor coronel, si queremos que el Estado sea fuerte, tenemos obligadamente que mirar el mundo. Y para mirar el mundo tenemos que decir, esto tengo en materia de constitución y esto es la seguridad jurídica que podamos ofrecer y darle la información a otros estados. Si eso no lo hacemos, señor coronel, entonces las puertas se cierran y los emprendimientos pueden fracar de aquellos jóvenes que no ven en la burocracia el destino económico o el desarrollo de sus vidas, sino a través de un trabajo netamente privado. Y allí es donde el Estado a lo mejor fracasa, señor coronel, o fracasan los argumentos jurídicos hechos por partidos y movimientos políticos y no por la democracia ecuatoriana, señor coronel. Sí, a ver, yo creo que los convenios internacionales, las alianzas internacionales en este gobierno se ha fortalecido. Claro. Y quiso desarrollar cambios constitucionales, porque yo lo que conozco es que desde el inicio tenía que hacerlo. Desde que ingresó debía hacerlo el gobierno. Pero parece que el gobierno se contentó con que esperemos, se fue minimizando su credibilidad y llegamos a un punto ya que ya no hubo retorno. Y ahora dicen otros políticos y asambleístas y constitucionalistas que los cambios se pueden hacer, pues se pueden hacer vía asamblea, y es correcto, que lo van a hacer ahora, ya luego de haber fracasado en este intento. Ahora, señor coronel, disculpe que le interrumpa. Se pueden hacer incluso desde la doctrina, hablemos por ejemplo del observatorio que ustedes están liderando, de la doctrina de la información que ustedes puedan aportar. Desde ese nivel se puede hacer. ¿Por qué? Porque la normativa constitucional sí lo permite, por ejemplo, en el artículo 1, al ver señalado que la máxima autoridad del Ecuador es el pueblo, y el pueblo es, por ejemplo, el observatorio que ustedes han conformado y lo están liderando,
y lo están generando elementos informativos y de doctrina para el Estado, no únicamente para ustedes, sino para todo el Estado, señor coronel. Así es. En todo caso, mire, como yo le decía anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos que agarrarnos del poder. Tenemos que meternos en el poder por un espacio, por la rendija que exista. No hay otra oportunidad, mi estimado licenciado. Y decirle las cosas claras, bien estudiadas, bien analizadas, muy sesudas. Aquí no se quiere ninguna visión ideológica, sino es el Estado y la nación y la ciudadanía. Ahora, el tema es que este desgaste que ha tenido el tema político y va desgastándose permanentemente, pero yo, por ejemplo, la doctora ex fiscal Diana Salazar tenía bien claro el asunto, tenía clarísimo, y vemos por el liderazgo de ella a dónde hemos llegado con metástasis, con los íconos judiciales que nos hace abrir los ojos al país, y ella va a ser asambleísta constituyente. Mire usted, hay gente patriota, hay gente comprometida, hay gente leal, que sí ha tratado de desarrollar esto. Ahora, el tema de los emprendimientos, mi estimado licenciado, aquí tiene que ver mucho en la parte empresarial. Las microempresas, las medianas empresas, las grandes empresas. Yo tengo un hijo mío que es ingeniero ambiental y no ha podido tener ninguna opción de empleo, pero se dedicó al emprendimiento desde hace 5 años y anda concursando en Francia, anda concursando en Colombia. Estos chicos tienen otra mentalidad y andan concursando aquí en el Ecuador, entonces andan perseverando, y creo que esa es la lucha titánica que todo ciudadano debemos hacer. No debemos, indudablemente, nuestra edad, nuestra experiencia nos da para seguir perseverando, seguir luchando, seguir abriendo puertas. Mire, con Pablo también estuvimos y somos parte de un observatorio ciudadano de control electoral. Hemos venido participando en los diferentes procesos electorales y ahí vimos cómo el CNE, ¿sí?, no ha tenido la capacidad en decirnos cómo manejan los datos, cómo manejan la parte tecnológica. Nosotros descubrimos que hay una lucha titánica en el espacio tecnológico, que es la ciberseguridad. Y nosotros pudimos apoyar un elemento de trabajo, investigación, y le dimos al actual gobierno el año anterior cómo se maneja en el espacio cibernético, el asunto de empresas de ciberseguridad, cómo luchan para poder entrar y poder cambiar los datos en los diferentes organismos, y ha pasado, ¿no? En todo caso, mi estimado licenciado, creo que debemos seguir comprometidos con la patria. Lo que, bueno, y no creo va a ser la única entrevista que podamos sostener, y qué mejor si algún momento lo hacemos de forma presencial y que el observatorio pueda aterrizar a las diversas jurisdicciones territoriales del Estado ecuatoriano. Y a lo mejor, señor coronel, podemos a través del Colegio de Periodistas ver si se puede coordinar una conferencia de ustedes en esta provincia, en esta ciudad, para topar estos temas como usted lo ha señalado. Incluso ir razonando, usted dijo del continente digital, y ya el tema digital no es una utopía, es una realidad dentro de los estados. Y a lo mejor ya tenemos que normar dentro de la misma constitución el tema tecnológico, el continente digital, e incluso la inteligencia artificial como arma de desarrollo, como arma disuasiva y como arma de defensa. Caso contrario, nos vamos a quedar relegados de estos temas tecnológicos en la cual la humanidad ha avanzado grandemente. Y creo que los territorios provinciales también tienen que comenzar a una nueva dinámica de lo que es seguridad en cada una de las jurisdicciones y también el poder político en las mismas. Señor coronel. Mire, yo recién... la ESPE hace conferencias regionales sobre seguridad. Yo estuve participando en el último congreso, y ahí nos decía un experto de Europa que la ciberseguridad
está hecha para hacer el bien y también para hacer el mal. Y ahí nos daba ejemplos de cómo en el mar, los mares en Europa, el asunto de ataques a los barcos mercantes, cómo atacaban y a través de la ciberseguridad. En todo caso, nosotros si nos rezagamos y desconocemos el tema tecnológico, va a ser muy complicado. Y tenemos que estar al día. Indudablemente que el tema tecnológico es una herramienta. No es todo, ¿no? Tenemos que verle como una herramienta de apoyo. Hoy con la inteligencia artificial es el boom en este momento, que la inteligencia artificial es para todos, sí. Y la inteligencia artificial hay que conocerla como herramienta de apoyo. Porque yo he seguido algunos cursos de inteligencia artificial y el 70% sobre realidad, es verdad. El 30% hay que manejarlo, hay que revisar todo lo que se saque de inteligencia artificial y usarlo para el bien, pues, ¿no? Nosotros somos personas de buena fe y que queremos vivir en el Estado, pero también hay sectores delincuenciales que ya están usando esto. En todo caso, yo agradecido a usted, estimado licenciado, de su medio de comunicación, de poder participar y a través de ustedes poder seguir discutiendo temas de seguridad. Nosotros tenemos claro lo que está pasando en nuestro país, en cada uno de las provincias, esto de los santuarios, esto del quiebre de la sociedad, de las familias, de tanta gente vulnerable que lamentablemente han sido cooptados y siguen siendo cooptados. Vea usted que cuando ganó el no en la noche, ya salieron en una provincia los delincuentes a disparar y a festejar. Entonces, ¿qué nos da idea eso? Todo está articulado. Que marcaron un territorio, le dijo a la decencia, ¿saben qué? A mí no me molesten porque ya saben lo que les pueden, aténganse a las consecuencias. Así es, y como es, y felizmente nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, la inteligencia que está usando, yo conozco, yo tengo mucha información desde adentro, pero la inteligencia táctica y la inteligencia operativa está funcionando. Por eso son todos los éxitos operacionales que han tenido las dos instituciones, pero el sistema de inteligencia estratégico nacional no está funcionando, definitivamente, no está articulado. Sí. Perfectamente. Ya estamos finalizando el programa, pero quiero un cuestionamiento que le hago y una precisión por parte de usted de forma precisa. La comunicación en el Ecuador y la información en el Ecuador ¿es una amenaza tangible o es una amenaza invisible que puede generar problemas al Estado? Mi estimado licenciado, la comunicación es un medio, es una actividad, es una profesión muy importante y sumamente sustancial para el devenir del Estado. Así de sencillo es esto. Mire, y lo voy a poner con ejemplo nomás. En el año 95, en la guerra de Paquisha, sí, ¿cómo? Ese es un ejemplo, pero sustancial. Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia cuando estuve de agregado militar en Chile y destacaba esto, cómo el sistema comunicacional en el país se articuló tanto que nos unió a todos. Así de sencillo es esto, mi estimado licenciado. Pero se articuló, señor coronel, bajo un principio de Estado. Ajá. Así es. Esa fue la dinámica. Así es. Ese fue el punto, a lo mejor, muy diferente o la referencia, y por eso yo le cuestiono. O sea, yo le consulto a usted, en ningún momento he hablado de izquierda, de derecha, yo le consulté y le pregunté el tema del Estado, la supervivencia del Estado ecuatoriano, y cómo los ciudadanos podemos aportar de diversa condición social y política con insumos para el Estado, señor coronel. Indudablemente que nosotros en nuestro brochure que hicimos sobre el conflicto interno que está viviendo el país, uno de los aspectos a analizar fue los medios de comunicación. Y nosotros pensamos, y existen, ¿no? Existen,
que los medios de comunicación deben informar de manera veraz, objetiva e imparcial sobre este conflicto. Lo que está haciendo usted, mi estimado licenciado, y gracias a usted y a su medio de comunicación, darnos estos espacios para ser objetivos, ser concretos y hablar como se debe hablar, pues. Claro. Los medios de comunicación tienen que contextualizar los eventos dentro del marco social para que la audiencia comprenda las raíces de este conflicto. Y usted con este programa y algunos otros que yo he escuchado y yo asisto, lo hace. Y ese es un paradigma que tienen que manejar los medios de comunicación. Explicar las motivaciones, los intereses y objetivos de los grupos del crimen organizado para comprensión completa del conflicto. ¿Quiénes son los grupos criminales? Antes eran grupos criminales, hoy son terroristas. ¿Por qué terroristas? Claro. Y vemos ahí en la asamblea que un asambleísta de ADN le dice, aquí estuvo pues un Latin King, clarito, y hoy que está prófugo. Nosotros pensamos que se debe conformar un Consejo Nacional de Comunicación Social, con la participación de varios representantes de medios privados, gremios periodísticos e instancias públicas de comunicación, para que apoyar a este conflicto. No solo el gobierno y las Fuerzas Armadas y los entes de seguridad van a poder solucionar este conflicto que va a tomar años de restablecimiento. Y preparar también a los periodistas, como se le hizo, recuerda usted, en el conflicto del CENEPA, para que los periodistas también trabajen en zonas de conflicto. Miren, nosotros vemos que un periodista del exterior de un medio de comunicación viene aquí a hacer un trabajo periodístico y se mete en los diferentes barrios, cantones, hablar. Digo, y nuestros periodistas, indudablemente, que debe tener la seguridad de parte de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional para resguardar, pero saber qué se está viviendo en esos espacios de gente vulnerable, que solamente no hablan, solo miran, solo se asustan, solo toman fotos, solo graban. Entonces, claro, yo creo que los medios de comunicación es una parte importantísima que, no sé, ni el propio gobierno que maneja la comunicación estatal lo hace. Entonces, estamos, digamos, en un conflicto muy grave que tenemos que irnos articulando y uniéndonos como ciudadanos y como organizaciones, mi estimado licenciado. Claro, señor coronel, cuando usted hace referencia a la comunicación y el aspecto de la guerra del CENEPA de 1995, claro, yo recuerdo que los periodistas, yo tengo una certificación de corresponsal de defensa de las Fuerzas Armadas, educaban al periodista, o sea, le enseñaban, claro, instruían sobre esos temas, y entonces estaba asegurada que la comunicación era de Estado, para evitar estos conflictos que vivimos, las noticias falsas. Señor coronel, no sé si lo hablamos brevemente o usted lo decide en otra ocasión, el brochure, lo escuché ya 2 veces, esa palabra y esos términos, señor coronel, a lo mejor es algo referente y muy importante para conocimiento del pueblo ecuatoriano. Verá, nosotros, cuando inició este conflicto, nosotros nos reunimos para elaborar un brochure del conflicto interno. ¿Qué tiene que hacer cada uno de los actores con este conflicto interno? Lo hemos remitido a la presidencia este brochure, ¿no? Por ejemplo, el bloque de seguridad tiene que ejecutar operaciones de defensa interna en todo el territorio nacional como lo están haciendo, identificadas como acciones de terrorismo urbano con apoyo de la Policía Nacional. Mire, el presidente de la República en primera instancia cuando decretó este conflicto interno armado no internacional, que lo bajaron, usted sabe, nuestros sabios juristas del Consejo, el presidente determinó que el jefe del Comando Conjunto lidere este proceso. Y recuerda usted que en el Carondelet salió el jefe del Comando Conjunto a hablar.
pero luego a los 2 meses ya no lo hizo y dejó que la Policía Nacional y el Comando Conjunto sigan haciendo operaciones desarticuladas. Cuando hay un conflicto armado, quien debe tomar la responsabilidad total es el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Claro. Y la Policía Nacional como ente de apoyo, así de sencillo. Pero también en la institución y a veces la Policía Nacional también tiene sus egos, tiene sus intereses, entonces como que no cuaja, ¿no? Y ahora están cada institución coordinadamente con el bloque de seguridad que le han puesto, están coordinando estas operaciones. Pero en todo caso, hay resultados, falta un poco más, hay una deslegitimación que lo hacen. Imagínense que hoy le están enjuiciando a nuestros viejos soldados de la época de Alfaro Uribe, usted conoce, y eso va a ser crucial, ¿eh? Porque claro, legitima las operaciones que se hacen en contra de las amenazas. Intensificar operaciones de inteligencia en todo el territorio nacional. Esto es fundamental, mi estimado licenciado. La inteligencia es sustancial para la parte operativa. Lo están haciendo a nivel táctico y operativo, pero no lo están haciendo a nivel político estratégico. Desarrollar en coordinación con las instituciones estatales correspondientes una campaña nacional de comunicación. Nosotros tenemos un espacio, un ente en nuestra doctrina que se llama OPSIC, Operaciones Psicológicas. Sí. Y estas operaciones psicológicas funcionaron en el 95. Ahí usted veía cómo se hacían videos, se difundía, se reunía con medios de comunicación. Ahí están los cursos que usted también ha sido partícipe. Esas operaciones psicológicas que lamentablemente hoy nuestras Fuerzas Armadas no lo está explotando. Tiene que ser explotado como tuvimos en el ejemplo del año 95. Entonces, esta coordinación con los medios de cooperación, hacer campañas orientadas para fortalecer los valores cívicos y patrióticos ante la amenaza del terrorismo urbano. Eso necesitamos ya, urgente. Cerrar el CIES y crear un organismo técnico especializado en inteligencia estratégica que asesora al Estado. Nosotros hemos recomendado que se aperturen 4 centros de inteligencia en cada zona del territorio nacional para que la inteligencia tenga mayores recursos y también tenga mayor operatividad y pueda obtener la información, porque estamos con unas amenazas híbridas que están metidas en la sociedad, muy difícil. El gobierno, reactivar la secretaría que gestione la política pública de drogas. ¿Sabe usted, mi estimado licenciado, que antes había un concepto? Ese concepto lo manipularon y lo mandaron al Ministerio del Interior. Luego, hoy sabe dónde está ese concepto, o los vestigios de ese concepto, está en el Ministerio de Salud. No hay un organismo estatal que maneje la política pública de drogas, mi estimado licenciado. Eso está pasando actualmente. Entonces, si no hay un organismo que maneje la política pública de drogas, no sabemos qué se hace. Y ahí tiene que estar esto de manera interinstitucional. Desarrollar proyectos integrales para abordar el problema de desigualdad y pobreza en todo el territorio nacional, con prioridad en las zonas más vulnerables. Tenemos el MIES, tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación. Yo no veo una integración para poder desarrollar planes sociales en estas zonas vulnerables. Y claro, se gastan en bonos, se gastan en tractores, pero no hay una articulación integral para abordar los sectores. Hay un mapa, mi estimado licenciado, ojalá tenga la oportunidad de remitirle a usted este mapa que lo hicieron desde el Ministerio de Salud, algo de política pública de drogas. Hay un mapa caliente donde se ve las zonas más vulnerables y que hicieron una investigación donde están las zonas más vulnerables de todo el país. Ya con ese mapa nomás el gobierno tendría que, pero no lo difunden, no lo toman en cuenta y están
implicados en otras actividades. Exigir a las autoridades de control, Contraloría y Fiscalía, auditar el buen uso y la ejecución presupuestaria asignados para los gobiernos locales. Los gobiernos locales también tienen que asumir su responsabilidad en este conflicto. Claro. Y seguir haciendo obras y obras y obras, pero la parte social, la parte tangible de nuestra sociedad, ¿qué hacen? Usted mismo decía de este tema del parque, del microtráfico. ¿Cómo no ayudar en ese aspecto? En todo caso, tenemos asimismo con el actor político, por ejemplo, ¿qué debe desarrollar el actor político? Aprobar la ley de inteligencia que hasta ahora no se hace, pues ya salió aprobada y después un acto judicial lo paró y ahí no existe. ¿Por qué? Por el miedo que van a ser escuchados. Por favor, o sea, los políticos también sesgan la visión de que es una ley de inteligencia. Una ley de inteligencia tiene que estar sumamente potente en el actual conflicto interno que estamos viviendo. Yo digo siempre, muchas veces, creo que los políticos no saben qué estamos viviendo. Esperemos y Dios no quiera, no les pase algo. No estamos como sociedad viendo la seriedad de este conflicto. Hay que reestructurar la ley vigente de lavados de activos con sanciones más fuertes que frenen el delito que atenta a la seguridad del Estado. La UAFE, algo creo que se ha hecho, pero ahí está el asunto de lavados de activos, pues de las finanzas criminales, que en otros países hay ejemplos, lo han seguido de buena manera. Evitar la penetración del crimen organizado transnacional en las diferentes organizaciones sociales. ¿Por qué cree que el presidente de la República se fijó en algunas cuentas cuando hubo el paro indígena? ¿Recuerda usted? Claro que sí. Hay problemas. Sí. Es ilegal allá en Buenos Aires. La minería ilegal, mi estimado licenciado, hoy mueve millones de dólares semanalmente. Y vean ustedes ahora cómo nuestras Fuerzas Armadas especialmente está enfocada en hacer operativos contra minería ilegal en todo el sector nacional. Hoy está en la parte en Zamora Chinchipe. Eso es tremendo, habría que hablar. Son operaciones militares propiamente, señor coronel. Son operaciones militares que es para recuperar el territorio. Indudablemente, mi estimado licenciado, ¿recuerda usted cuando en Machala teníamos nosotros ciertas productos y fincas que eran de propiedad y de control de los militares? Ahí no pasaba nada. Claro. Ahora usted con la famosa plurinacionalidad que está en la Constitución, que yo no estoy de acuerdo, y hay muchos que no estamos de acuerdo, ¿cómo se permite? O sea, si usted quiere patrullar una zona en un sector indígena, hay que pedirle permiso a los indígenas. ¿Cómo es eso? Si eso es territorio nacional. Territorio nacional, claro. Claro, y lo metieron la plurinacionalidad en esa constitución por hacerse los alhajas con el sector indígena. Y el sector Pero hubo doble intención, señor coronel, y una intención soterrada que nos está pasando. Ahora ellos se aprovechan de la plurinacionalidad y quieren quebrar al país. Dando gracias a Dios, creo que el gobierno no dio paso y una derrota sustancial que no permitió que se arrodille el gobierno. Y eso es correcto, me parece a mí, mi estimado. Sí, todo lo que haya pasado. Sí, estoy sobre el tiempo ya, pero muy interesante porque, bueno, lo que me deja las últimas preguntas y cuestionamientos que a lo mejor en algún momento le diré a Pablo Ortiz para nuevamente planificar otro programa de la misma característica y cuestionarle si esta capacidad que usted la manifestó está en el nivel de la Central de Inteligencia Americana, algo similar, porque la información es lo valioso para los estados y la información tiene que ser visualizada no solamente por el líder político, por el gobernante y también por los empresarios que generan economía en el Ecuador. Señor coronel, muchísimas gracias. Mi estimado licenciado, oiga, lo que sí tenemos que también no ser muy alarmistas, lo que sí, porque también nosotros manejamos información muy reservada,
y tenemos nuestros contactos, pero tenemos que decirle a la población, a la ciudadanía, que el gobierno tiene inteligencia externa también. O sea, y tiene buena inteligencia externa. Eso sí, téngalo por seguro. Entonces, no por eso que el presidente viaja cada rato a los Estados Unidos. Hay muchas alianzas y eso nos tranquiliza un poco porque están atrás de todos estos grupos criminales, especialmente de Rodríguez. Mi estimado licenciado, yo le quiero agradecer de sobremanera en nombre del Observatorio Ciudadano de Seguridad Integral a usted y a su medio de comunicación por darnos esta oportunidad de conversar, de dialogar, de desarrollar ciertas críticas constructivas y nos permita pues llegar y aterrizar y visibilizarnos como un grupo de ciudadanos exmilitares con mucha experiencia, con mucho patriotismo para aportar significativamente a este tema tan complejo que estamos viviendo, mi estimado licenciado. Muchísimas gracias, mi estimado licenciado. Y siempre señor coronel, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Así hemos dialogado con el señor coronel José Núñez. Él es ex militar en servicio pasivo. Hemos hablado sobre el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado ecuatoriano. A ustedes, amigos, gracias por su gentil sintonía y apertura en sus hogares. Un buen día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política.